Si un desconocido les ofreciera pagar sus gastos durante un año a cambio de tomar una píldora de dudosa procedencia, ¿lo harían? Yo no, pero el protagonista de esta historia sí, y es por eso que tenemos Real Life. Esa es una historia de esas donde te das cuenta de lo seguro que es Japón, un lugar donde las personas pueden caminar ebrias a mitad de la noche y darse el lujo de recibirle drogas a extraños sin terminar en una zanja al día siguiente. Ustedes saben, lo típico. Honestamente da mucho que pensar el que Arata Kaisaki, nuestro protagonista, haya decidido confiar tan fácilmente en un extraño. Sin embargo, lo verdaderamente interesante es el porqué de esto. Real Life es una especie de programa impulsado por el Ministerio de Trabajo con el objetivo de reintegrar a la sociedad a aquellas personas que se han aislado de esta o que tienen problemas para llevar una vida normal. La mejor solución que encontraron fue darles una píldora que rejuvenecía su aspecto para luego hacerlos vivir un año de preparatoria. Claro, porque hacer eso en lugar de ofrecerles un empleo estable y algo de terapia era la mejor solución. Sí, muy razonable. Ya en serio, todo esto del programa Real Life es muy surrealista. Digo, si existen píldoras que pueden hacerte ver 10 años más joven, ¿por qué no venderlas en el mercado y hacerse millonarios? Solo digo. Esta historia se centra en Arata, un hombre de 27 años que luego de cierto incidente dejó su primer trabajo a los 3 meses y cuando trató de conseguir uno nuevo nadie lo contrataba debido a su currículo. Es por esta razón que perdió confianza en sí mismo y poco a poco terminó convirtiéndose en un nini, ni trabaja ni estudia. Así es como lo escribe Yoake, el hombre encargado de apoyarlo en este programa. Es curioso cómo funcionan las cosas en Japón, todo este asunto del currículo, cómo quedas marcado de por vida por cualquier cosa que hagas. Aquí en Latinoamérica, si te va mal en un trabajo, simplemente no lo incluyes como referencia en tu hoja de vida, pero al parecer no es tan sencillo para los japoneses. Podrán salir a medianoche con tranquilidad, pero no pueden conseguir 5 empleos en un mes. En fin, beneficios de Latinoamérica. El hecho es que Arata se encontraba en una difícil situación. No conseguía trabajo y su familia optó por no ayudarlo más económicamente. ¿Esas son razones suficientes para volver a la preparatoria? No, porque Arata no solo tenía problemas económicos, también tenía una crisis existencial y emocional. Solo por mencionar uno de sus tantos problemas, cada vez que salía con sus amigos fingía que tenía trabajo solo para no sentirse avergonzado. Si bien esto puede parecer un problema ridículo, realmente no lo es. Piensen por un momento. Ustedes tienen más de 25 años, son desempleados. ¿Cómo se sentirían al hablar con personas de su misma edad? Personas con las que estudiaron al tiempo cuando éstas les pregunten ¿a qué te dedicas? ¿O qué haces para vivir? Estas son preguntas que resultan incómodas, más aún cuando sabes que llevan mucho tiempo trabajando, mientras que tú no lo has vuelto a hacer desde esos 3 meses. Esto es algo que Arata sabe perfectamente, y es por ello que opta por mentir. Cuando todos estos problemas explotan al tiempo, las personas pueden tomar decisiones radicales. Son vulnerables ante cualquier oferta que resulte su salvación. Para fortuna de Arata, todo lo que Yoake le ofreció era cierto. Menos mal, si no podría haber terminado sin líquido de las rodillas o incluso peor. El hecho es que al colaborar con el programa le pagarían todos sus gastos durante un año y al finalizar le ofrecerían un empleo estable. Todo lo que tenía que hacer era tomar una píldora y regresar a la preparatoria. Pero ¿cómo funcionaba este fármaco? Al parecer, en los laboratorios Real Life lograron desarrollar una píldora capaz de rejuvenecerte 10 años. Aunque claro, solo funciona superficialmente, porque internamente tu cuerpo seguirá igual. Es decir, Arata podrá verse de 17, pero su cuerpo sigue siendo el de un hombre de 27 años. Además de la píldora, también se le advierte que al final del experimento, su paso por la preparatoria será borrado de la memoria de todo el mundo. ¿Que cómo logran esto? Ni idea. A lo mejor son una división de los hombres de negro y nunca nos dimos cuenta. Realmente esto me genera bastantes dudas. ¿Cómo es posible que puedan borrar a una persona de la memoria de la gente? Y más aún que lo hagan con una píldora. Ni que se pudiera añadir un componente que haga olvidar a Arata y ya está. Todo lo que envuelve a las píldoras es bastante fantástico, así que hagamos de cuenta que no importa, solo funcionan así y punto. Lo importante es que Arata inicia su vida en tercero de preparatoria y rápidamente hace algunos amigos, entre los que destacan Oga, Karyu y Hishiro. Podemos darnos cuenta que el protagonista no es alguien al que se le complique el apartado social. Es allí donde te preguntas por qué terminó aislándose entonces. Más adelante nos revelan su pasado, la razón de por qué renunció a su primer empleo. Por ese entonces su superior sufría de acoso laboral.
Arata, indignado, trató de intervenir dejándose llevar por su sentido de justicia, pero esto solo empeoró las cosas. Al final, su senpai, una mujer que él admiraba, terminó suicidándose en la empresa. El suicidio por sí solo no es la causa de su renuncia, sino la actitud que tomaron los demás trabajadores y por sobre todo el jefe de la misma, quien decía que debían admirar las acciones de la mujer, ya que amaba tanto a la empresa que decidió morir en ella. No les voy a mentir, en ese momento me dieron ganas de entrar en este anime y romperle la cara a ese desgraciado. Puedo entender perfectamente por qué Arata abandonó esa empresa. Si bien todo el mundo lo criticó por su decisión, hasta él mismo llegó a pensar que era su culpa por involucrarse, pero la verdad es que hizo lo correcto. Es ese sistema explotador, ese ambiente laboral tóxico, el que estaba mal, no él. A lo largo de este anime se trata mucho el tema de la envidia y celos competitivos, por un lado desde la perspectiva adulta mostrándonos lo que vio Arata en su trabajo, cómo los demás hacían lo posible por desmeritar a su senpai, y por otro lado tenemos la perspectiva estudiantil, la manera en que las personas deciden alejarse de aquellos con talento. El ejemplo de esto es Tamarai, alguien que dudaba en mostrar todo su potencial en el voleibol por miedo a que las demás se frustraran por su talento y terminaran apartándola. Este miedo no era imaginario, de verdad sucedía. Ya habían personas que hablaban a sus espaldas sobre ello. Esto es algo que nunca podré entender. En varios animes se ha visto este mismo problema. He llegado a pensar que los japoneses se ven a sí mismos como personas odiosas. Es decir, ¿qué tan miserable tienes que ser para alejarte de alguien porque es bueno en algo? En vez de pensar así, deberían alegrarse de tener a alguien con talento, alguien que pueda ser desequilibrante en los partidos que jueguen. Incluso su amiga Karius sentía celos de ella, hasta el punto en que terminaron enemistadas por un tiempo, en lo que yo llamaría la parte más aburrida de Real Life, ese momento en que el prota se volvió un simple secundario. Y es que Rena como personaje es muy odiable. Ella no solo se sentía frustrada por ser la segunda en voleibol, sino también en el ámbito escolar, por perder con Hishiro en su carrera de ser la representante de la clase. Rena es de ese tipo de tsundere que odio, porque solo lastiman a los demás con sus actitudes, solo sirven para preocuparlos, solo quieren atención. Pero dejando de lado estas subtramas que nada tienen que ver con el protagonista, lo verdaderamente interesante es saber que existían dos sujetos de prueba en la misma clase. Al principio creí que Ann era esa persona, lo digo por sus actitudes, por la manera en que parecía estar pasando por los mismos problemas que Arata, las malas calificaciones y cómo se daba cuenta de que Rena y Yoga podrían terminar saliendo. Esto es algo muy interesante, me refiero a las calificaciones. La relación de Rena y Yoga no podría importarme menos. Aunque ustedes no lo crean, cuando se es mayor, se te olvida casi todo lo que viste en secundaria o en los primeros años de universidad. Esto es algo que le pasaba a Arata. Pero retomando, fuera del ámbito escolar, en el cual el protagonista era pésimo, en la parte emocional lo hacía muy bien. Termina convirtiéndose en una especie de padre para los demás. Cada vez que tenían problemas, él podía orientarlos para que tomaran las decisiones correctas, como lo fue en el caso de Rena cuando trató de esconderle la mochila a Hishiro o cuando ayudó a esta misma para que se relacionara más con los demás. Y es que, pese a ser el otro sujeto experimental, Hishiro no había tenido progresos hasta que conoció a Kaisaki. Gracias a su influencia, ella comenzó a sonreírle a la gente. Una sonrisa un poco perturbadora, sí, pero igualmente una sonrisa. Y hablando de esto, si hay algo que destaco de este anime son esos pequeños gestos caricaturizados de los personajes. Cuando están confundidos, cuando se sienten muy confiados, o en general cuando representan cualquier emoción. Siempre me sacan una sonrisa y hacen más disfrutable la obra. Pero volviendo con el tema de Chizuru, ella realmente no aprendió a sonreír, y esto le trae muchos malentendidos, como por ejemplo cuando Rena pensó que se estaba burlando de ella cuando en realidad solo quería ser su amiga. Para Hishiro era muy difícil interactuar con otras personas, más que nada porque le faltaba empatía. Ella no entendía los sentimientos de los demás, es más, ni siquiera entendía los suyos. Según ella, esta actitud se debía a que cambiaba mucho de escuela, por lo que con el tiempo se fue volviendo más fría. Es aquí donde entra el protagonista. Arata se encarga de reintegrarla en la sociedad, y en la medida que se involucra más con ella, terminan enamorándose. Y aquí es donde surge el verdadero problema. Ninguno de los dos sabe que el otro es un sujeto de prueba. Esto genera cierto problema moral, ya que aunque se sientan atraídos, no ven correcto el salir con alguien 10 años menor, más aún sabiendo que al final del experimento borrarán su existencia de la memoria de los demás. Este es el dilema al que se enfrenta Arata.
Para él no sería justo ilusionar a Chizuru para que luego lo eliminen de su vida. En el caso de ella sucede algo distinto. Debido a su falta de habilidades sociales, no entiende muy bien los sentimientos que tiene hacia el protagonista. Sabe que le pasa algo extraño cuando está con él, pero tiene sus dudas. Asimismo, a diferencia de Arata, Hishiro sí sospecha que él pueda ser otro sujeto del programa Relive. Se lo pregunta en varias ocasiones a Yoake y Ann, y basada en sus respuestas deduce que esa es la verdad. En este punto es donde surge la única crítica que tengo con esta historia. Todo este asunto del final del experimento me pareció muy apresurado y poco desarrollado. Solo hicieron que los dos sujetos salieran en una cita. Allí confirmarían parte de sus sentimientos y todo terminaría con ellos abrazándose mientras lloran, porque saben que esa será la última vez que podrán verse. Porque aunque sean sujetos experimentales, su existencia debe borrarse de todos. Eso incluye borrar a Chizuru de la mente de Arata y viceversa. Ya lo que ocurre sobre el final es la típica coincidencia por azares del destino y por la intromisión de Yoake y Ann. Ambos terminan trabajando en Relive y luego de ver que tenían el mismo accesorio en sus teléfonos, terminan recordando todo, para finalmente confesar sus sentimientos y así iniciar una relación. También habría un pequeño epílogo donde Arata resulta siendo el padrino de bodas de Oga, ya que este decidió entrar a Relive luego de graduarse de la universidad. En el webcomic, porque esta historia se basa en un webcomic y no en un manga, todo terminaría con Arata viendo una fotografía de esta boda donde salen todos los amigos que hizo durante el programa Relive. Relive es una historia interesante. La premisa de enviar adultos a la preparatoria abre muchas posibilidades. Nos muestra una perspectiva diferente de esta época escolar. Arata no está tan interesado en sobresalir educativamente. Su prioridad es ayudar a estos chicos, hacer que esos problemas tan sencillos que tienen no se conviertan en algo mayor, situaciones que vistas desde la perspectiva de un chico de 17 años pueden agobiarlos. Es por eso que está el contraste con lo que puede pensar un adulto como Arata, ya que para él cada problema de sus amigos como Oga o Rena tiene una solución rápida y sencilla. En este aspecto Relive lo hace muy bien, el cómo entrelaza los diferentes puntos de vista de cada personaje dependiendo de su edad. Sin embargo, como dije anteriormente, tengo algunos problemas con su final, por cómo terminó el programa. Es decir, los protagonistas aceptaron la realidad y decidieron olvidarse de esa persona que amaban. El mensaje que te da la obra es el de priorizar tus oportunidades laborales por sobre tu propia felicidad. Y eso me parece nefasto, porque al principio te hablaban de todo ese problema que tuvo Arata en su empresa, el cómo a la mayoría solo les importaba ascender, cómo el acoso laboral llevó a su senpai al suicidio, una tragedia que lleva al protagonista a renunciar. Arata se culpaba de lo sucedido, pero en un punto de la historia hacen que otras personas reconozcan su valor, personas que tampoco estaban de acuerdo con la forma de actuar de esa empresa. Con esto te dan a entender que la idea es que Arata entienda que no estuvo mal lo que hizo, que existen trabajos explotadores y que es más importante proteger tu propia integridad. Creí que el mensaje era que no tenías que sacrificar todo por un trabajo. Si hay injusticias o no te sientes realizado, no está mal que lo dejes. Es por esta razón que se me hace extraño que ninguno de los dos luchara por ese amor, que hayan priorizado terminar el programa y obtener un empleo seguro. Creí que sobre el final se contarían todo, que le darían prioridad a su relación, incluso si tenían que escapar de Relive, pero no fue así. Simplemente se lamentaron y ya. Bueno, Chizuru sí lo intentó, pero Ann se dio cuenta de ello y lo remedió. Al final se reencontraron por casualidades de la vida, pero no deja de ser decepcionante que te construyan una relación sólida de superación y confianza para que al final ninguno de los dos tome el valor de luchar por su relación. Aún así, a pesar de estos pequeños fallos, fue una historia que disfruté. No es la mejor que he visto. A veces la trama se desviaba mucho hacia personajes aburridos e intrascendentes. Todo eso de Tama y Rena y el voleibol realmente fue aburrido. Pero en líneas generales, yo recomendaría esta historia. Su premisa, la pregunta que se hace al inicio, es muy interesante. ¿Qué harían ustedes si volvieran a la preparatoria o secundaria siendo adultos? Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.